con el concepto de ecosistemas que ustedes ya conocen y ya interpretan desde ecología del ambiente. Y esta clase tiene dos momentos. Hoy que vamos a hablar la parte conceptual general de sistemas sociales y la próxima semana que vamos a tratar el tema de sistemas sociales, pero en el entorno urbano, para entender cómo se aplica específicamente en un contexto urbano que tiene una dinámica distinta la interpretación de los sistemas sociales complejos. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de cuáles son las características de los sistemas sociales, cuáles son las principales formas de retroalimentación de una sociedad. Vamos a hablar de los conceptos de coevolución, disculpen, escribí mal, es coevolución y adaptación en un sistema social. Y vamos a hablar del concepto de la población humana. La próxima clase vamos a centrar estos contenidos teóricos en un entorno de ciudades con sus características que tienen una dinámica diferenciada. Entonces, primeramente, nos preguntamos por qué cuando hablamos de sistemas sociales decimos que son complejos y decimos que son adaptativos. En primer lugar, decimos que son complejos los sistemas sociales, estos sistemas que involucran al ser humano, porque tienen muchas partes y tienen múltiples conexiones, que es una de las características del ser humano como especie. Eso le da su complejidad al sistema social. Y el otro concepto que es que somos adaptativos, porque la retroalimentación brinda esa habilidad, esa característica, para que la sociedad pueda cambiar de manera dinámica, de manera quizás hasta permanente, para poder sobrevivir al ambiente en el cual se encuentra. Así como hablamos la clase hace 15 días de Teoría General de Sistemas, de que los distintos sistemas se adaptaban al ambiente, los sistemas sociales particularmente tienen esa característica de adaptarse para poder sobrevivir al medio en el cual se encuentran. Entonces aquí, desde el punto de vista social, también debemos considerar las diferentes interacciones que en muchas ocasiones quizás hasta son más complejas de las que existen solamente en un ecosistema de características ecológicas, porque la dinámica del comportamiento del ser humano es también más favorable a un mayor número de interacciones, va a dar lugar a diferentes propiedades emergentes. Así como la que se tenía en un ecosistema, también se tienen propiedades emergentes en un sistema social. Y esto específicamente está muy ligado con lo que conocemos como comportamientos distintivos. Y llamamos comportamiento distintivo a esa particularidad que tienen los seres humanos de tener un comportamiento propio. E incluso una misma persona puede tener comportamientos distintos dependiendo de las circunstancias. Entonces, esto hace que en los sistemas sociales las propiedades emergentes sean dinámicas y sean también mucho más diversas. Y estas funcionan en sinergia, es decir, cada nivel siempre va a tener una propiedad mayor. Imaginémonos en un grupo en el cual estamos eh, número reducido de personas. Imaginémonos una familia. No hace falta que sea la clásica, una familia en la cual cada uno tiene su particularidad, tiene su comportamiento, crea un nivel de complejidad de funcionamiento dentro de la lógica de esa familia. Luego esa familia se inserta en una comunidad o uno de los miembros de la familia se inserta en un grupo de amigos o en un grupo de estudio y crea una propiedad distinta a la que tiene dentro de la familia, o lo que se conoce como una propiedad mayor porque la interrelación que se tiene es mayor. Y esa es una de las características que tiene el sistema social. Cuanto mayor número de personas están presentes en una sociedad, más complejo va a ser el sistema. Por eso que muchas veces se quiere por diferentes medios y muchas veces quizá hasta de manera premeditada y sin que los involucrados estén en pleno conocimiento, se tratan de uniformizar ciertas conductas o cierto comportamiento, más hoy en día que estamos en un contexto de globalización. Pero siempre cuanto mayor número de personas se tenga, mayor complejidad va a existir en una sociedad.
por todas, por más de que existan tendencias a lo que es la uniformización. Siempre a mayor número de personas hay mayor complejidad. Eso es importante que recordemos. Entonces, cuando hablamos de una propiedad emergente de un sistema social, estamos refiriéndonos a lo que vamos a conocer como el comportamiento contraintuitivo. ¿Y a qué se le llama en el sistema social al comportamiento contraintuitivo? A contra lo que uno puede intuir que podría estar sucediendo. El ser humano es tan complejo que tiene la característica que muchas veces o en ocasiones hace lo contrario de lo que se espera que haga. A eso se llama comportamiento contraintuitivo y que justamente es una característica de que el ser humano está inserto en diferentes niveles de organización. Ejemplo, yo puedo estar en un nivel de organización más básico, que puede ser mi familia, en un nivel un poco más complejo, que puede ser un grupo de estudiantes universitarios o un grupo de jóvenes amigos, en un nivel más complejo, que puede ser una comunidad educativa, en un grupo más complejo, que puede ser un barrio donde puedo tener mayor número de personas. Y esta diversidad de sitios en donde yo tengo comportamientos diferenciados, y no es cierto eso de que una persona siempre se comporte igual en todos los lugares, o se trata de inculcar que las personas se comporten de la misma manera en todos los lugares, eso va en contra de lo que es el principio propio del ser humano de tener un comportamiento contraintuitivo. Entonces, muchas veces se espera que el ser humano, como ahora que estamos en grandes problemáticas o crisis ambientales, ¿qué es lo que se espera desde el punto de vista lógico? Que el ser humano sea consciente, que el ser humano empiece a colaborar desde lo que pueda. No estamos hablando de hacer acciones que sean heroicas o que sean más allá de las capacidades o que impliquen un esfuerzo muy grande de las personas, que muchos lo hacen, pero del común de todos, que se espera el mínimo aporte para colaborar con la situación en la cual estamos viviendo. Sin embargo, y hay muchísimos casos que ustedes probablemente hayan visto en las redes sociales, hayan visto en el noticiero, ¿qué pasa? La gente ahora quiere quemar su basura. La gente ahora quiere hacer una determinada, quiere explotar bomba. Ahora que hay sequía, que hay algún tipo de probabilidad de incendio, ahora la gente quiere explotar pirotecnia. Eso justamente es a lo que se refiere el concepto del comportamiento contraintuitivo, cuando muchas veces la lógica parece decirnos algo, pero el ser humano actúa en contra de eso que se espera que él realice. Y es una característica nuestra, o sea, es una característica de la especie del Homo sapiens, del ser humano. ¿Y cuáles son las principales propiedades emergentes que se reconocen en un sistema social? Una de las primeras propiedades emergentes que justamente nace de esa participación que tienen los individuos en diferentes grupos sociales o diferentes niveles de organización se relaciona con la distorsión de la información. La presencia del cambio de la información de un nivel a otro, de un individuo a otro, es una propiedad emergente propia de los sistemas sociales. El hecho de que surja una información en un grupo y para cuando pase a otro grupo o pase a otros individuos cambie, tal vez no en la totalidad, pero en un pequeño porcentaje, y que eso finalmente traiga al final de la cadena una información que contenga poco de la información original, está asociada con esta propiedad emergente, que es la distorsión de la información. Otra de las propiedades emergentes de los sistemas sociales es la negación. ¿En qué consiste esta propiedad? Consiste en que la gran mayoría de los seres humanos tendemos a rehusarnos a aceptar como verdadero todo aquello que no coincida con nuestras creencias. Es decir, podemos tener todas las pruebas científicas, podemos tener pruebas quizás hasta empíricas de una determinada situación, pero si va en contra de una creencia que yo tengo anidada, ya sea porque la aprendí desde chico o porque la tengo por la sociedad en la cual vivo, va a existir esta propiedad emergente propia de un sistema social, que es la negación.
Otra de las propiedades emergentes que tienen los sistemas sociales es el concepto de la burocracia. Y el concepto de la burocracia no es lo que nosotros conocemos como la burocracia administrativa, que es la ralentización o que se vuelven lentos todos los procesos. El concepto social de la burocracia se relaciona con el hecho de que el ser humano no es efectivo para poder lidiar y poder desempeñarse en situaciones inesperadas. Nosotros tenemos un comportamiento intuitivo de reacción propia biológico, pero desde el punto de vista social y desde el punto de vista conductual, el ser humano no está preparado para poder enfrentar de manera efectiva, es decir, para hacer la solución más óptima a una determinada situación problemática si esta fuese una situación desesperada. Y esto, imagínense cuando vamos aumentando el nivel de complejidad. A una persona le es difícil. Imagínense a una familia enfrentar una situación inesperada como la enfermedad de un miembro. O ya más adelante a una sociedad enfrentar una problemática o una situación inesperada como la que vivimos en estos últimos meses, que fue la aparición de un virus que vino a alterar toda la dinámica social. Eso se conoce como propiedad emergente que lleva el nombre de burocracia en el sistema social. Otra propiedad emergente de los sistemas sociales es el concepto de la autoorganización. Ya lo vamos a ver con más detalle. Otro son los dominios de estabilidad de los sistemas sociales y lo que vamos a conocer como el ciclo de los sistemas complejos. Cuando hablamos de la autoorganización, conocemos que los ecosistemas y entre ellos los sistemas sociales, acá sí vamos a hacer una analogía, se organizan a sí mismos y esto lleva el nombre de proceso de ensamblaje. El corazón de un ecosistema o de un sistema social siempre va a ser la comunidad biológica. Va a ser la comunidad de vegetales, la comunidad de animales cuando hablamos de un concepto de ecosistema y la comunidad de seres humanos con sus características, su cultura propia, que es la que forma el corazón de un sistema social. Y aquí recordamos tres reglas que son importantes para determinar si una población de, de una especie en particular, si vemos desde el punto de vista de un ecosistema, o si el ser humano va a poder sobrevivir a un sitio cuando lo empieza a explorar. Y vamos a hacer esta analogía desde la visión de ecosistema y desde la visión de un ecosistema social. La primera regla habla de que para saber si una población recién llegada va a sobrevivir, es importante conocer si está adaptada a las condiciones físicas del sitio y si puede sobrevivir en ellas todo el año. Entonces, para saber si una determinada especie, animal o vegetal, va a poder sobrevivir en un ecosistema, y esto aplica para todo lo que se refiere a introducción de vegetación o introducción de animales, es importante saber si están físicamente adaptados para vivir en esas condiciones y sobre todo si van a poder vivir todo el año. Si una especie que necesita frío en un determinado periodo de su ciclo de vida anual, si la traemos a Paraguay, puede que no sobreviva esa especie, que es una de las principales reglas. Cuando aplicamos esto a un sistema social, también la vamos a realizar, solo que aquí vamos a agregar que en caso de que existan condiciones desfavorables y las personas no tengan esa condición física de poder sobrevivir todo el año, necesitan adaptaciones para su supervivencia. Y aquí imaginémonos una migración como la que tuvimos en la zona del Chaco, cuando tenemos inmigrantes que vienen de Rusia, que vienen de Canadá, tuvieron que pasar todo un proceso de adaptación al clima seco y árido del Chaco para poder permitir que las futuras generaciones puedan seguir habitando el lugar. Eso implicó adaptaciones que en su momento ellos necesitaron, algunos no pudieron adaptarse o no sobrevivieron hasta poder desarrollar esas condiciones de vida y permitir que pueda sobrevivir a lo largo del año la población. Segunda regla
El sitio tiene que tener alimento suficiente. Cuando pensamos en un ecosistema, pensamos que si vamos a instalar una comunidad vegetal, el suelo tiene que tener las características de fertilidad necesarias para que viva mi comunidad vegetal. Y si Profe, instalamos, si te escucho. ahora sí ya funciona. Hola, profe. Hola, Profe, Pati. ¿no te sale una solicitud para entrar? No, no me sale. Bueno, profe. Un compañero dijo que necesitaba. Decirle que vuelva a intentar, porque yo estoy en el Meet, estoy viendo, les estoy viendo a ustedes. Dale, O profe, sea que, decirle, perdón por interrumpir. Seguí nomás, no, profe. tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, necesitamos alimentos. Los vegetales necesitan un suelo fértil, los animales necesitan continuar la cadena alimentaria y el ser humano necesita disponibilidad de alimentos. O sea, el mismo concepto necesario en ecosistemas necesitamos también en el sistema social. Se necesita el correcto suministro de alimentos para toda la población. Y la tercera regla tiene que ver con la habilidad de evitar ser depredados. Este es un ejemplo que es más, eh, ¿cómo, cómo decir? Que es más interpretativo desde el punto de vista de las comunidades vegetales y las comunidades animales que necesitan evitar ser depredadas cuando llegan a un nuevo sitio, pero el ser humano también necesita cuando una sociedad nueva se introduce en otra. Sobre todo, el concepto no va a ser evitar ser depredado bajo la visión de cadena alimentaria, sino desde el punto de vista cultural. Es decir, si esa sociedad va a poder mantener su cultura y sus propias características de dinámica social al insertarse en un nuevo sitio. Entonces, estas tres reglas que nos ayudan a determinar si una determinada población va a poder continuar o va a sobrevivir en un nuevo ambiente, rigen tanto para los ecosistemas como para los sistemas sociales y responden a esta propiedad emergente a la que llamamos autoorganización, que tiene mucho que ver con la adaptación de las diferentes poblaciones o de los individuos a el ambiente en el cual se va a desempeñar o donde va a vivir. Entonces, estos sistemas que ya habíamos hablado que son complejos y adaptativos se autoorganizan y normalmente se adaptan a las comunidades preexistentes. Es decir, no existe un sitio hoy en día al menos, o tal vez es muy poco probable que encontremos, puede que sí haya un sitio que todavía no tenga ninguna comunidad preexistente, pero en el caso que existiese ese lugar, sí una determinada comunidad iría a cualquier otro lugar del mundo, o incluso si pensamos a nivel individual, si nosotros fuéramos a otro lugar del mundo con características distintas, deberíamos adaptarnos a la comunidad preexistente. Eso está relacionado con esta capacidad de autoorganización. Y también el concepto de que debería existir demanda de productos y servicios. Si una sociedad se va a autoorganizar para poder sobrevivir en otra, debería generar productos y servicios que colaboren a generar un intercambio con las otras sociedades. Hoy en día nuestra principal estrategia de intercambio es la compra y la venta, no es el trueque como en tiempos anteriores. Entonces, nuestras estrategias de mercado vinculadas con el sector económico se relacionan con estas demandas de productos y servicios que autoorganizan a las sociedades para que puedan adaptarse a la realidad y por sobre todo para que puedan permanecer. Sí, te Profe, escucho. ¿y viste que ahora hay mucho eso de hacer cambios o trueques? Sí, ahora con toda esta situación que estuvimos viviendo, se están recuperando algunas características o algunos hábitos de años anteriores, que es bastante interesante por la cultura de que muchas veces generamos una gran cantidad de residuos
porque no sabemos que lo que puede ser un residuo para nosotros o a lo que ya no le damos ese valor, sí puede tener un valor para otro. Pero es un poco algo que estaba muy relacionado con la cultura capitalista y consumista que teníamos. Anteriormente, no sé cómo son las chicas, perdónenme las chicas, ¿verdad? Pero cuando teníamos 15, 16 años, bueno, yo no, pero sí, ¿qué pasaba mucho? Te ponías un vestido, usabas una y dos veces y después ya era tipo un sufrimiento tener que repetir un vestido, por dar un ejemplo. O algunos que quieren cambiar algo de la casa, algo que se puede volver a usar, o sea, o que se puede reparar o se le puede dar otro uso. Que anteriormente, o que incluso hasta hoy en día, solo que esto de la pandemia nos trajo mucho una postura reflexiva, tipo lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, no a esa escala, pero sí nos abrió bastante a la reflexión y generó estos espacios que hoy en día, no solamente en Paraguay, sino en varios lugares del mundo, están nuevamente empezando todo lo que se relaciona con el cambio, la donación siempre, pero el cambio es un concepto muy interesante desde el contexto social, por el hecho de darle valor a mis cosas para compartir con el otro, para cambiar con el otro y valorizar lo que tiene el otro. Entonces, socialmente el concepto del trueque, del cambio, es algo muy interesante en la dinámica de la autoestima de la sociedad y del ser humano, mucho más que el de la compra y la venta. ¿Por qué? Aprovechando el comentario de Patti, vamos a hablar de esto. Esto es más sociología, pero es muy interesante tener en cuenta. Y está muy asociado con los pueblos originarios, de que en qué radica mucho la importancia social del intercambio o del trueque. Porque yo produje algo o tengo algo que inicialmente tiene una parte de mí, porque me llevó trabajo hacerlo o adquirirlo, si hablamos de un bien, y yo comparto o intercambio con el otro un determinado producto que a él también le llevó esfuerzo o le llevó trabajo adquirirlo o tenerlo. Y esto le da una característica muy importante a los pueblos originarios que tenían mucho el trueque, porque era, por ejemplo, pueblos que se dedican y hasta ahora ancestralmente a la cestería, muchas veces hacían cambios, hacían trueques con otras comunidades originarias que se dedicaban más a la producción de alimentos. Y hablamos de alimentos del tipo hortícola o producción de maíz. Entonces había un cambio de un bien que al que hacía cestería le llevaba el tiempo cosechar lo que necesitaba para elaborar los cestos, secar, el trabajo manual, y él veía el fruto de su esfuerzo intercambiado por el fruto del esfuerzo de su par. Y ese es un concepto interesante que tiene el intercambio o el trueque, que no es lo mismo cuando hablamos del concepto de dinero. ¿Por qué? Porque yo soy consciente, cuando digo yo me refiero a ser humano, de que adquirir una determinada cantidad monetaria para lo cual yo compro o con lo cual yo compro algo también me llevó esfuerzo, también me llevó trabajo. Pero el ir y comprar, o sea, el proceso de la compra y venta que nace del concepto del trueque, socialmente no genera el mismo pensamiento en el ser humano que el hecho del intercambio. Y esto está aprobado sociológicamente y psicológicamente, y es interesante hablar de estos temas, porque muchas veces la gente pone al mismo nivel de venta, de comprar y vender con una divisa, que puede ser cualquier moneda de cambio, que es cierto, cuesta también trabajo obtenerlo, al concepto del cambio, porque el concepto del cambio o trueque está muy relacionado con ese espíritu de las cosas, con lo que uno deja como espíritu en las cosas que elabora para cederle al otro que también le cede una parte de sí. Y ese es un concepto muy interesante que se fue perdiendo a lo largo del tiempo y mucho más con el enfoque hoy en día capitalista, consumista, de renovar permanentemente, donde las cosas ya no tienen el mismo valor de durabilidad que tenían antes. Entonces, eso es algo que forma parte de la cultura y dependiendo de los momentos y los tiempos que uno va viviendo, conoce esas diferentes experiencias. Pero si en algún momento conocen una comunidad original, van a darse cuenta o les van a compartir ese sentimiento relacionado con el intercambio o el trueque. Profe, Sí. bueno, no quiero decir campaña, pero la gente del campo
hasta ahora, por ejemplo, nosotros cuando viajamos, tengo una tía que es modista y normalmente le hace uniformes, ¿verdad? Para las escuelitas de ahí. Y cuando ella lleva, normalmente le pagan ya sea con gallinas, con queso, miel o ese tipo de cosas. Claro, porque uno, es lo que la gente tiene, y otro, porque es el concepto del reconocer el valor del otro. Muchas veces la gente no tiene para pagarte con la moneda de intercambio común, que es el dinero, porque vamos a ser realistas, y mucho más cuando hablamos en zonas del interior, no siempre se tiene dinero efectivo como para poder adquirir algo, pero que sin falta tiene la gente. Tiene algo que cultivó o tiene su animalito. Entonces ese hecho de que una persona te comparta, porque no es que te regala, es que te comparte, reconoce el fruto de tu esfuerzo con su esfuerzo, eso es algo que socialmente construye sociedades y es más, es la base de la construcción de años y de siglos de sociedades anteriores al modelo que tenemos hoy en día. Entonces, es importante reconocer históricamente también esa construcción social basada en el reconocimiento del esfuerzo del otro. Eso es bastante sociología, pero es importante porque hace a nuestra dinámica el comportamiento de la sociedad. Entonces es importante conocer el porqué de ese comportamiento y cómo eso influye también. No sé si alguna vez les correspondió, les pasó, que ustedes hicieron alguna acción, le dieron algo a alguien, intercambiaron algo y la persona, o tal vez hicieron hasta un favor, pero alguien les quiere reconocer y les regala algo. Y cuando me refiero a algo, me refiero a algo que la persona pudo haber hecho. Y ¿saben con quiénes experimentamos muchísimo? Con los niños. Cuando le hiciste jugar, cuando le enseñaste algo, quizá hasta le diste algo material y el niño te devuelve con una flor, con un dibujo, con, no sé, los niños son tan creativos que inventan. Ese es el espíritu y el sentimiento social más elemental que tenemos de ese intercambio del reconocimiento del otro. Y es interesante conocer y experimentar esa vivencia. Y lo mismo hacemos los mayores. Cierto que hoy en día, con toda la sociedad en la cual estamos inmersos, se perdió mucho de eso, pero es importante recordar, y hoy en día creo yo que lo que estamos viviendo despertó otra vez eso. O sea, siempre nos reímos a veces cuando tenemos otras reuniones que no son clases, y el famoso ese cerrar tu página de Cambachivache, ¿verdad? Pero nos reímos, digo, en el sentido de que es como una cultura que hoy en día se instaló porque ¿quién no tiene algo que puede cambiar, ¿verdad? Que tal vez no usa y a otro le puede servir. Entonces, un poco recordando y haciendo eh, uso de lo que estuvo diciendo Patti, hablar de esa característica que tiene la sociedad y tiene específicamente el ser humano relacionado con el ceder del yo. Y forma parte también del concepto de la autoorganización de las sociedades. Otra de las propiedades emergentes se relaciona con los dominios de estabilidad, y vamos a llamarle dominios de estabilidad a esas tensiones que existen en todas las sociedades entre el cambio, resistir al cambio o promover el cambio. Y el concepto de dominios de estabilidad en un sistema social se va a relacionar con el concepto de la retroalimentación de un sistema. ¿Recuerdan cuando estudiamos teoría de general del sistema que había una entrada, había una interacción, había una salida, y esa salida retroalimentaba el sistema? Cuando hablamos de sistemas sociales, va a existir esa retroalimentación y puede ser negativa, y ojo que no relacionen lo negativo y lo positivo con bueno y malo, no, solamente le vamos a llamar negativo y positivo. La retroalimentación negativa es la que resiste el cambio, es cuando una sociedad trata de resistir el cambio para mantener la sociedad dentro de los límites. ¿Y por qué normalmente una sociedad quiere mantenerse dentro de los límites? Por miedo, por no perder cuotas de poder o porque quienes llevan adelante el
sistema organizativo o los roles de poder en una sociedad no lo quieren perder, entonces esas son generadores de retroalimentación negativa, mantenerse dentro de los límites de la sociedad. Y si tuviésemos una retroalimentación positiva, serían acciones que buscan efectuar el cambio, promover el cambio. Y podemos encontrar que en una misma sociedad pueden existir o pueden coexistir esas dos retroalimentaciones con grupos o con individuos distintos. Y vamos a hablar de un caso, no sé si polémico, pero sí histórico, interesante. Hace poco, el fin de semana pasado, estaba viendo la película, la de Enola Holmes, y me gustó mucho, aparte de la película, recordar el concepto del cambio social que se da con el momento en el cual la mujer empieza a ocupar un nuevo espacio, no digo rol, espacio. Y si analizamos esos momentos históricos de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, desde ese rol social, había una retroalimentación negativa que estaba asociado con todo el grupo de poder que quería que la dinámica de un grupo social bastante numeroso y bastante es, contradictorio en el momento, que eran las mujeres, no cambien su rol. Y había otro grupo, que era el grupo que podrán seguro conocer de diferentes libros, historias y también de hoy en día todo lo que es el cine, todo el grupo de mujeres que buscaba ocupar un nuevo espacio dentro de la sociedad. Y principalmente, ¿cómo se da esa primera lucha? Se da con el acceso al voto. ¿Por qué? Porque el voto es el hecho que decide quién va a gobernar o quién va a llevar adelante la construcción del lugar en el cual yo vivo. Entonces, cuando la mujer empieza a pelear por ese derecho al voto, ese grupo llamado mujeres empieza a promover una retroalimentación positiva en busca de promover el cambio. Y el grupo de varones o personas que estaban en contra del sufragio femenino en su momento generaban fuerzas de retroalimentación negativa que no es que no querían que las mujeres voten. Sociológicamente eso es importante entender. Lo que ellos no querían era perder su cuota de poder. Y a eso le llamamos retroalimentación negativa o resistencia al cambio. Y en una misma sociedad, en el mismo momento se pueden dar ambas fuerzas o pueden coexistir ambas fuerzas ante un determinado hecho o en un determinado momento. Entonces, a eso le llamamos dominios de estabilidad, a la presencia de retroalimentaciones negativas y de retroalimentaciones positivas. Aquí también podemos hablar de lo que es el estado de la situación de un sistema social, que es todo lo que corresponde o todo lo que atañe a una sociedad en un momento y en un lugar determinado. Es decir, su cultura, el conocimiento que tiene, la tecnología con la que trabaja, la percepción que tiene de la realidad, los valores que promueve y que predica y cómo se organiza. Eso es lo que conocemos como el estado de un sistema social. Y estos dominios de estabilidad, estas retroalimentaciones positivas y negativas, van a ser impuestas o por los sistemas culturales, por la cultura en la que vive una sociedad, o por los sistemas políticos, o por los sistemas económicos. Y en el caso de que se promuevan o que se desarrollen cambios, estos cambios pueden ser progresivos, y normalmente los cambios que son progresivos o lentos surgen de procesos internos, es decir, de dentro para afuera, o de una reflexión social que dice, sí, efectivamente necesitamos cambiar este aspecto y lo va cambiando, que eso normalmente es lento, o pueden existir cambios súbitos, que son aquellos que se dan cuando existe una perturbación externa, es decir, algo por fuera de la sociedad que implica que necesite cambiar. Puede ser una imposición de un gobierno o de un poder superior que le pide cambiar un modelo económico o un sistema cultural o la adopción de un nuevo idioma. El ejemplo de un cambio súbito podrían ser todos los procesos de colonización que vivieron muchos países,
en los cuales se establecieron colonias, en donde se produjeron cambios súbitos por esa perturbación extrema que fue la colonización o la llegada de una nueva fuente de poder político que le llevó a cambios culturales a esa sociedad. Entonces, de ahí la importancia de entender estos dominios de estabilidad. Y luego tenemos el concepto de lo que es un ciclo de sistemas complejos, que es normalmente una dinámica que se da en los sistemas sociales. Los sistemas sociales normalmente tienen un primer momento al cual le llamamos crecimiento, en el cual un sistema se expande, empieza a aumentar su complejidad, se da un proceso de autoensamblaje, se empiezan a autoorganizar, hasta llegar a un proceso de equilibrio en donde hay ya una mayor complejidad y es donde hay una mayor fuerza a la tendencia a la retroalimentación negativa por el hecho de que costó llegar a ese equilibrio, entonces los seres humanos quieren permanecer en ese equilibrio, pero luego de un equilibrio siempre viene un momento de disolución, que alguna perturbación externa o en algunos casos puede ser incluso interna, destruye el sistema y va a dar paso a una nueva etapa que es la reorganización, en donde el sistema social se recupera, se recrea y hay nuevamente diversos dominios de estabilidad. Empiezan a hacer nuevamente una retroalimentación positiva y una retroalimentación negativa. Vamos a tratar de ver este concepto en un ejemplo sencillo. Y pensemos en un barrio. Pensemos que hoy en día hablamos mucho de la inseguridad, entonces en nuestro barrio se crea una comisión vecinal. Entonces empieza un primer momento de crecimiento del sistema social para crear esta comisión vecinal en donde los vecinos empiezan a hablar entre sí, empiezan a comentar de problemas, de inseguridades que hubieron en el lugar, empiezan a autoorganizarse. Esa es la primera etapa, la etapa del crecimiento. Hasta que luego llega un momento del equilibrio en donde ya se distribuyeron roles, ya hay un presidente, ya hay un vicepresidente, ya hay un tesorero, ya empezaron las actividades para conseguir fondos, ya está bien organizado eso que le llamamos comisión vecinal. Pasa el tiempo, este momento llamado equilibrio puede durar años, siglos, a veces puede durar meses, o sea, depende del sistema social. En nuestro caso, imaginémonos de que hay un evento en el cual hubo una actividad en la cual faltó plata. Es decir, se le culpa al tesorero, se le culpa del que se encargó de cobrar. Lo que sí que faltó plata después de ese evento. Esa acción tan sencilla que se podría resolver dialogando puede llevar a un proceso de disolución de mi comisión vecinal. Puede llevar a que mi comisión diga, no, nosotros no nos organizamos bien, nosotros no hablamos luego con la municipalidad. En fin, un caos y una crisis por ese evento sencillo que puede llevar a la disolución. Y eso puede contribuir a una reorganización en donde las personas vuelvan a crear una agrupación, pero ya en base al aprendizaje previo, que ya empiecen a hablar con las autoridades, que empiecen a pedir colaboración, que empiecen a crear estatutos, por ejemplo, o a crear una personería jurídica y trabajen de manera más organizada. Este es un ejemplo que podría darse en meses o en unos años. Hay ciclos de sistemas complejos que, como ya hablamos, duran décadas, duran siglos. Y hay otros que pueden durar menos tiempo. Incluso el ciclo de un sistema complejo puede ser una pelea en una familia en la cual uno termina cambiando toda la dinámica en un día, con horas. Pero siempre este es lo que caracteriza al ciclo de estos sistemas. Hay un crecimiento, se llega al equilibrio, en algún momento ocurre la disolución y luego esto se reorganiza. Y esta es la dinámica en la cual permanentemente están trabajando los sistemas sociales que tienen esta característica de ser complejos y por ello también les llamamos que sean adaptativos, que se puedan ir adaptando y se puedan ir reorganizando a las diferentes
realidades en las cuales les corresponde estar involucrados. Y acá, nada más para ver un ejemplo gráfico, hay una etapa de crecimiento, la etapa de equilibrio, luego hay esa perturbación externa, luego hay la disolución y la reorganización. Es como un ciclo de ondas que se corresponden una después de la otra, no es lineal, sino que es algo que tiene sus momentos de bajada y sus momentos de subida, que son características de el comportamiento social de las comunidades. El concepto de retroalimentación, o lo que sería nuestra propiedad de retroalimentación, estos dominios de estabilidad, lo podríamos definir como ese efecto que tiene el cambio en un sistema social después de que haya ocurrido. Entonces, una retroalimentación positiva es la que generó un cambio y una retroalimentación negativa es aquel efecto que generó estabilidad. La retroalimentación siempre origina algo. A veces cambio, a veces estabilidad, pero siempre va a originar algo. Acá tenemos el ejemplo de una retroalimentación positiva cuando se genera una determinada fuerza de inestabilidad que promueve el cambio. Y en este caso es un ejemplo que dice, Paraguay produce carne, Argentina, que también produce carne, ve que Paraguay está produciendo carne y le ve como una competencia. Entonces se genera una retroalimentación positiva en el caso de la Argentina y que hace en respuesta a esa perturbación que él ve como competitividad a su producción, mejora la genética de su ganado. Este sería un ejemplo de una retroalimentación positiva, una acción que genera un cambio. Y en el caso de retroalimentación negativa, como la que ya estuvimos hablando, para darle un ejemplo, digamos, más sencillo a nivel biológico de un individuo, yo tengo una temperatura corporal basal que debería estar entre 37 y 37,5 grados como máximo. En el caso de que eso se eleve, el cuerpo empieza a generar condiciones para disminuir la temperatura y equilibrar la condición térmica de mi organismo. Pero es una cadena permanente que lo que busca es evitar el cambio, evitar que en este caso aumente mi temperatura corporal. Socialmente ocurre lo mismo. Puedo hacer una analogía entre mi temperatura corporal con un sistema de gobierno, con un sistema económico, con un sistema educativo. Entonces, el que evita el cambio de cualquiera de esos sistemas, que en este caso es la analogía de mi temperatura corporal, el que trata de volver para atrás, que no ocurra el cambio, esa es mi fuerza que lleva el nombre de retroalimentación negativa, el que genera estabilidad, el que evita que se dé el cambio. Y normalmente, ¿cuáles pueden ser algunos de estos mecanismos sociales de regulación de la población que se asocian bastante con ese concepto de la retroalimentación negativa o de generar estabilidad cuando hablamos del concepto de la población? El acceso a los alimentos, el acceso al territorio, la estructura de los matrimonios. Aunque ustedes no lo crean, el concepto de la monogamia es un concepto que se promueve bastante para tratar de mantener una estructura social, sobre todo en lo que sería nuestro sistema social occidental. Perdón, sin embargo, en muchos lugares con culturas y características más orientales, se promueve lo que es la poligamia en búsqueda del dominio desde el punto de vista de las familias amplias y la reproducción. La regulación de los nacimientos también es un mecanismo de regulación social de la población. Los conflictos territoriales regulan población y la competencia por los recursos, por el acceso a los recursos, también es un mecanismo social de regulación de una población. Y finalmente, hasta aquí vamos a hablar el día de hoy, la organización de los sistemas sociales. Con todas estas características que estuvimos hablando el día de hoy,
a las que le llamamos propiedades emergentes de los sistemas sociales, se pueden dar dos modelos. Uno de ellos es el modelo de la coadaptación. El modelo de la coadaptación es cuando el sistema social encaja con el sistema ecológico, con el medio en el cual se inserta. Es decir, mi sistema social que me involucra mi cultura, mi organización social, mis valores, mi lenguaje, se inserta en una comunidad ecológica que me incluye unas características de suelo, una disponibilidad de recursos hídricos, una determinada comunidad vegetal y una determinada presencia de animales. Cuando encajan unos con otros, que normalmente es el primer momento, el primer proceso, a eso le llamamos coadaptación. Y luego de una coadaptación viene un segundo momento que es el que normalmente se da cuando ya lleva un tiempo un sistema social, una sociedad viviendo en un ecosistema, que es la coevolución. Y la coevolución es la que se da cuando cambian juntos, es decir, hoy en día vemos procesos de degradación del medio ecológico, del ecosistema. Entonces, ¿qué empieza o qué empezaría a hacer el ecosistema social? Adaptarse y tratar de mejorar ese sistema ecológico para de esa manera asegurar la continuidad de su vida. Entonces, hoy en día, muchas de estas sociedades o de estos ecosistemas o sistemas sociales están evolucionando con su ecosistema. Entonces, es importante estos dos conceptos y cuando ya lleva un tiempo el sistema social en su ecosistema, se hablan principalmente de procesos de coevolución. Cuando se da una primera llegada, un primer acercamiento de un sistema social a un sistema ecológico, sí hablamos de un concepto de coadaptación. Entonces, estos eran conceptos y interpretaciones de lo que es comprender un sistema social que es complejo y que es adaptativo con relación al uso que hace del ecosistema o del sistema ecológico o del ambiente, que podríamos llamarlo también, si tomamos los conceptos de la teoría general de sistemas. Entonces era un poco eso lo que quería empezar a compartir con ustedes hoy. Me encantaría invitarles a que puedan leer esta parte que se refiere a sistemas sociales complejos. Está en el libro de Merton, está disponible, yo les disponibilicé el libro, es el capítulo 4 y es bastante interesante porque él cuenta ejemplos también de lo que son los sistemas sociales complejos y ejemplos de lo que estuvimos hablando en Ecología Humana de Merton. Y la próxima clase vamos a hablar de estos mismos conceptos, pero asociados a la dinámica de una ciudad, que lo que hace es darle un poquitito más de un matiz de complejidad por el uso que hacemos en el contexto urbano de los recursos naturales, las diferentes poblaciones, y también porque tenemos mayor diversidad en cuanto a características sociales de cultura, organización social, valores y creencias. Entonces, ¿hay alguna consulta, algún comentario, algún ejemplo de lo que estuvimos hablando hasta ahora? Profe, Sí, y primero se daría la coadaptación y después de un tiempito sería la coevolución. sí. Lo primero que va a pasar es la coadaptación. Y después, si ocurre un evento que así lo requiera, se va a dar la coevolución. Si es que permanecen en armonía el ecosistema social y o sea, el sistema social con el ecosistema, ellos continúan coadaptados hasta el momento que haya alguna determinada perturbación y ahí empiezan a coevolucionar, a buscar una nueva alternativa para poder continuar siguiendo juntos. Gracias, profe. Profe, y hace rato cuando hablabas de las tres reglas o los tres pasos para saber si una sociedad Se va a eh, adaptar a un nuevo lugar. va a adaptar a un lugar, en los ítems que estaban, por ejemplo, en el primero, es
algo que yo voy a evaluar antes de que esa sociedad entre o es una vez que ellos están ahí? Normalmente las sociedades humanas las evalúan antes de entrar. Si van a poder, por ejemplo, tener las condiciones de sobrevivir, obtener si tienen las condiciones físicas de sobrevivir durante todo el año. Las sociedades humanas normalmente evalúan antes de ingresar a un territorio nuevo. Si hablamos desde el contexto del ecosistema, no siempre. Pero si hablamos de las comunidades humanas, las sociedades humanas, sí tienden a evaluarlos antes, a no ser que sea un caso extremo y desesperado que por algún motivo tenga que ir a otro lugar. Pero normalmente él se evalúa antes. Y cuando te referías a los ecosistemas, que no es tanto así, ¿hace referencia también a los animales, profe, o no? Sí, sobre todo a los animales. Muchas veces los animales, ¿qué pasa con el animal? Cuando necesita, el animal no se mueve por gusto. El animal se mueve o porque se ve desplazado del hábitat o porque empieza a tener algún tipo de competidor en el hábitat, entonces necesita moverse. Y al moverse no tiene, no tiene la decisión de evaluar si va a sobrevivir o no en el otro lugar. Por sobrevivencia va a un nuevo sitio. Y ahí la propia población animal empieza a autorregularse y hace que los más fuertes sobrevivan a las condiciones adversas. Eso se ha visto en una gran cantidad de poblaciones de animales que tuvieron que migrar por factores externos. Y muchas veces es porque nosotros empezamos a colonizar sus hábitats, que es la causa más común por la cual ellos tienen esa movilidad y ellos no pueden, digamos, hacer un estudio previo de si van a poder sobrevivir o no. O sea, ellos no tienen esa posibilidad, ni los animales ni los vegetales. Los vegetales menos, que muchas veces se les lleva a un lugar que no es su hábitat y no es lo que le preguntamos, pues no le podemos preguntar al pobre vegetal, al animal tampoco, pero el animal como que al tener movilidad tiene más capacidad de defenderse, por decirse así, ¿verdad? Pero sí, esa es la diferencia entre los sistemas sociales y los componentes del ecosistema como son los animales y los vegetales. Sí, profe, muchas gracias. Cuando quieras, Pati. ¿Algún otro comentario? De mi parte no tengo nada hoy, profe. Bueno, Gia. Están todos invitados entonces a leer. El capítulo es divertido, les va a gustar. O sea, no les digo que lean para estudiar, les digo que lean así como una información interesante que podrían relacionar con lo que estuvimos hablando. Entonces vamos a continuar con estos mismos conceptos en el enfoque urbano el próximo viernes. Así quedamos para encontrarnos el próximo viernes. Entonces agradecerles a todos su presencia el día de hoy. Sí, Patti. No, me estaba preparando nomás para decirte que sí, Ah. profe. Bueno, entonces gracias a todos por su presencia el día de hoy. Que tengan un muy buen fin de semana, un muy buen viernes. No quemen ninguna basura, por favor. Espero que todos tengan agua y luz suficiente y cuídense mucho. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Espero Gracias que a ustedes, vos chicos. también tengas todo Igualmente dentro de para poco. vos. Que vuelva ya Gracias. tu agua. Ay, sí, gracias. Lo necesito.